hemos recibido 7.320 fusiles con mucho entusiasmo porque hace 37 años que no recibimos un fusil. Vamos a entrevistar aquí en el Ministerio del Interior al general Óscar Arriola, comandante general de la policía. Estamos con Javier Zapata, fotógrafo de Perú 21, para poder preguntarle al general Arriola sobre el estado de emergencia, sobre los resultados que van obteniendo y, bueno, algunas declaraciones más que la ha dado. Estamos ingresando al Ministerio del Interior. ¿Cómo está? ¿Está listo, eh? Estamos en la Comandancia General de la Policía. Vamos a entrevistar al general Óscar Arriola, quien ya va a cumplir 2 meses en el cargo, 2 meses como el jefe de la Policía Nacional del Perú. Y bueno, como nosotros reportamos casi todos los días, aún sigue la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y precisamente el general Arriola está aquí para responder y para darnos respuestas claras sobre cómo va esta lucha que tiene a los peruanos totalmente preocupados. General, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. General, ¿cómo se explica que la violencia siga creciendo cuando desde el gobierno nos dicen que el estado de emergencia es precisamente para solucionar la crisis de inseguridad ciudadana que tenemos? Claro, había que mirar muy de cerca cómo es que se producen estos atentados, ¿sí? En la cual ahora, por decir hace unas horas, un motociclista ha ido y en un determinado espacio por San Martín de Porres ha sacado su arma de fuego un solo motociclista y ha disparado varias veces contra un bus de una de las empresas de transporte. Y sin consecuencias que atenten contra el cuerpo siquiera, o sea, no han habido lesiones. Pero sin embargo, ha generado este clima de zozobra, de alarma, nuevamente de terror. Obviamente que los procesos en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia los resultados no se observan de un día para otro o de un mes para otro y toman un lapso considerable. Lo importante es que se vienen deteniendo extorsionadores que dan pistas y además se les encuentra pruebas muy objetivas, muy potentes, robustas, que nos permiten nosotros tener una mirada positiva respecto a la derrota adelantada que vamos a tener sobre estas organizaciones criminales de la extorsión, que han crecido, que se han masificado, que utilizan teléfonos móviles, que utilizan una gran cantidad de chips obtenidos de manera ilegal, irregular, que utilizan el IP, que utilizan el Wi-Fi, la web, el Internet y otros artificios que les permiten a ellos a una gran cantidad dar estos mensajes extorsivos. Y muchos de estos ciudadanos peruanos nuestros acceden y el momento de pagar empieza una vorágine de violencia como que el lobo respira la sangre de la persona asustada y sobre ellos, sea persona natural o una persona jurídica, una empresa, es donde se vuelven más todavía furiosos y continúan con estas amenazas y las extorsiones. Y no solamente al detectar que esta persona está dispuesta a dar natural o empresa, inmediatamente hasta esta misma organización con otros mismos números, con otros equipos, vuelve a lanzar otra andada de extorsiones de tal forma que una empresa viene pagando 2, 3, hasta 4 organizaciones sin percatarse. Claro que ahora ya tenemos detectadas que 2 o 3 de las agrupaciones a las cuales accedió con la extorsión terminan siendo conducidas por una sola. Claro.
Y ya que me habla de estos grupos de la extorsión Sí. y que hay probablemente una sola cabeza, ¿quién es esta cabeza? ¿Y dónde está? Eh, Cuando digo una cabeza es por la organización y en un determinado sector que tiene las extorsiones, el control, la hegemonía. Pero podemos nosotros referirnos a varios grupos que las cabezas las hemos derrotado, se han capturado. Estamos hablando del monstruo, por Estamos ejemplo. hablando del monstruo, estamos hablando del jorobado Jean-Pierre, estamos hablando de John Jairo, Ujú. ¿sí? Estamos hablando del mismo jorobado Lucano, estamos hablando de Mamuk, de extorsionadores, sean peruanos o criminales venezolanos del Tren de Aragua, que ya se encuentran purgando condena, otros con prisión preventiva y que han podido capturarse. Eh, algunos otros, como Miguel Ángel Morón Marín, que se encuentran en España en proceso de la extradición. La misma suerte de Eric Moreno Hernández, el monstruo que se encuentra en Paraguay y que hace 2 semanas un juzgado del Paraguay declaró procedente la Claro. extradición para el Perú. Y estamos esperando, producto de la notificación para él, cuál es la decisión de él. Si se allana la extradición, lo tendríamos de 3 a 6 meses. Pero si él impugna esta extradición, entonces esperaríamos unos 4 o 6 meses más para tenerlos acá. Ya que me habla del monstruo, recuerdo que eh, por la fecha de la captura hubo una polémica en donde se hablaba de filtración de información en operativos previos para capturar a este sanguinario delincuente. Sí. Y la fuga, se supone, o lo que más o menos se decía en Paraguay era que venía de la policía peruana. La policía peruana investigó internamente si es que ese dato era real. Hemos investigado y seguimos investigando si es que ese dato es real, pero recordemos que con la organización del monstruo, con las capturas primero de 29 personas, luego de 34, una de ellas, la de Badox Grains, que era la cajera, el brazo económico más que todo contable de él, cayeron entre estas dos redadas grandes 7 policías. Claro. Entonces, nosotros mismos hemos identificado a los malos policías que nunca debieron ser policías y los capturamos. Los encuadramos con el rol criminal debidamente probado y objetivo dentro de la organización del monstruo y están en estos momentos en las cárceles y nunca más volverán a ser policías. Eso es importante, la limpieza, la autolimpieza de la institución. ¿Cómo continuamos haciendo redadas en donde los malos policías, los policías que pervierten a la institución, sigan cayendo junto con las organizaciones criminales que respaldan? Por supuesto que ese es uno de los lineamientos de esta gestión en la que prometemos y seguiremos limpiando la institución desde nuestros propios fueros, con la inteligencia operativa, la investigación, la contrainteligencia, herramientas potentes para detectar, identificar los malos policías y sacarlos de circulación. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos y es por ello que también en algún momento requerimos que se dé una legislación especial de tal forma de preservar dos cosas: la organización piramidal, que es la característica y la más recomendable para una institución como la nuestra, y lo otro, evitar estos sinsabores deteniendo cada día a malos policías en flagrante delito o como consecuencia de una investigación que se lleva a cabo con las fiscalías, ¿sí? Investigaciones materiales y jurídicas por parte del Ministerio Público que terminan en detenciones preliminares, allanamientos a domicilios de policías. Entonces, con esta norma, lo que trataríamos de hacer es sacar de raíz a todos estos malos policías que se encuentran identificados, de tal forma que cuando igual se van a intervenir sus casas, igual van a ser detenidos, pero ya no se encuentran en actividad.
Claro. Eso es como para un poco decir, esta es la imagen que pretendemos mantener siempre al interior de nuestra institución. Claro. General, esta semana hay una declaración que está dando vueltas que se le atribuyen a usted, entiendo que usted declaró, que los derechos humanos bajan la moral de la Policía Nacional. ¿Lo dijo así o qué quiso decir? Eh, Siempre estamos declarando en un espacio de alta tensión por lo que se vive. Hoy, eso lo he dicho el día de hoy, pero también lo he dicho siempre. Y además habría que analizar objetivamente. Los derechos humanos son aquellos de los cuales nosotros prometemos respetarlos, promoverlos, garantizar que nadie vulnere Claro. derechos humanos Los protegen a ustedes los policías y a nosotros los a civiles. todos, son humanos, por la sola condición de ser persona, Claro. la ¿Por qué dignidad. bajaría eso la moral de la policía? Lo que baja son aquellas personas que, so pretexto de proteger los derechos humanos, ante cualquier intervención de la Policía Nacional que hace uso de su arma de fuego, que le fue entregado por el Estado, vale decir por la nación, Ujú. que se entienda por los 33 millones de peruanos, para confiarle la seguridad, y con estas armas de fuego que utiliza para defender a estos ciudadanos al momento de hacer uso y disparar, herir o abatir a un criminal, viene una andanada de denuncias Claro, que son promovidas por organismos no gubernamentales de derechos humanos. Le hablo con propiedad. claro. Le hablo no solamente de los últimos tiempos, sino de toda una historia, y que además terminan organizando demandas al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, entonces son los organismos, las ONGs, que usan precisamente el pretexto de los derechos humanos para atacar a la policía. Con toda seguridad. Y eso se da hace 30 años, 20 años, y eso merma la moral. Claro, Y cuando yo digo merma la moral, lo digo porque tengo la responsabilidad de ser transparente y canalizar lo que me manifiesta el personal. O sea, mis hermanos policías me dicen, cuando yo les digo tenemos que intervenir con mayor energía porque estos criminales insanos que están disparando contra los transportistas ya lo están haciendo con un desprecio por la vida, claro. porque hasta ahora muchas veces no entendemos por qué terminan disparando, porque los mismos conductores y los mismos empresarios dicen de que vienen pagando los cupos extorsivos y que no han tenido ni un requerimiento de subir el cupo extorsivo ni han dejado de pagar un solo día. Y entonces, ¿a qué se debe este disparo? Y justo en fechas pero muy sospechosas, como lo son domingos por las tardes, como para tener algo, algo que explotar, algo que transmitir. O sea, hay un mensaje. Entonces, ¿Pero dónde cree que viene ese mensaje? yo muchas veces nos planteamos si no podemos hacer conjeturas y tampoco elucubraciones sin pisar las cuestiones objetivas. Claro, Pero avanzamos las investigaciones muy prolijas en todos los sentidos, porque una investigación persigue siempre la verdad. claro. Y en la verdad están los contenidos que nos enrumban a establecer autorías, coautorías, complicidades, encubrimientos, Ujú. instigaciones, financiamientos y todo lo que se mueve en torno a una actividad criminal. Vale. Para ir avanzando, hablábamos, claro, de los policías que disparan y aquí me lleva la pregunta, ¿cómo está el equipamiento de la policía? ¿Cómo están esas pistolas de nuestros policías que van a las calles a enfrentarse con los delincuentes? ¿Cómo están los chalecos antibalas? ¿Cómo están los patrulleros? El ministro Tiburcio dio una cifra en el Congreso de la República, que apenas hay 80 patrulleros para Lima en temas de emergencia. Eh, hemos recibido 7.320 fusiles con mucho entusiasmo, porque hace 37 años que no recibimos un fusil.
nuevo, de alta performance, a la altura de las policías mejores del mundo. Y también hemos recibido chalecos antibalas. Muchos de nosotros nos compramos los chalecos en tanto ¿Usted también podamos. comprarse chaleco en algún Sí, momento? este es uno comprado y tengo 2 más también de mi propiedad. Y hay unas adendas presupuestales que ha impulsado el mismo presidente, José Gerí, ante el requerimiento del ministro Vicente Tiburcio para adquirir más chalecos y más armas de puño. Pero general, y aquí va una pregunta de ciudadano. Si nosotros pagamos impuestos todos los meses, los que estamos en planilla nos descuentan casi el 18%, 20%, y se va a la SUNAT. Las grandes empresas, las grandes mineras pagan impuestos al país, se hace fondos, hay canon. ¿Dónde se va esa plata si es que no viene para que le compren los chalecos, por lo menos los chalecos cada 3, 4 años a la policía o para tener buenos patrulleros en las calles? Ahora que usted es director general de la policía, ¿no se ha preguntado dónde se da tanta plata que los peruanos contribuyentes, las empresas formales que contribuyen al país, entra al Estado, pero finalmente no chorrean las instituciones? No está el presupuesto. Y nosotros hace unos momentos hacíamos un análisis también porque estuvimos reunidos viendo un asunto del déficit del recurso humano. Luego contesto lo otro. Y decíamos, ¿cómo hemos quedado de cara al 6 de diciembre en el que cumplimos 37 años y en la que hace 38 años eran 3 instituciones y se convirtió en una? Por una decisión política del momento, pero conforme fue pasando el tiempo, si es que había la inversión del Estado para 3 instituciones policiales, yo escuché a alguien que dijo, pasados los años, y es que ahora resulta siendo más económico porque ya no inviertes en 3, ya no gastas en 3, sino en una sola. Yeah. Graso error, mientras que la población se expandía y crecía y hay una demanda de policía por cada 100.000 habitantes o por cada dinámica criminal que tenga que combatirse. Y hablando solamente del recurso humano, hay un déficit establecido por muchas organizaciones de 60.000 policías. Y tenemos un problema que hemos de afrontarlo, y esto felizmente que lo sabe el presidente de la República y el ministro, de que anualmente egresan 5.000 efectivos policiales, pero anualmente también pasan a retiro 4.000 efectivos policiales. 900 o 1.000 por cuestiones disciplinarias o que lindan con actividades reñidas por la ley. Y los demás por límite de edad en el grado, por tiempo de servicios y etcétera, por salud y etcétera. Pero ¿a dónde va? Que ayer estábamos viendo que también las escuelas que estaban solamente centralizadas en la capital, y enhorabuena, después se diseminaron hasta llegar en un número de 28 escuelas a nivel nacional, donde, como comprenderás, habrán algunos catedráticos de la zona, por muy brillantes y buenos que sean, no tienen alguna experiencia de los que habrían pasado por estas canteras de la capital, donde la efervescencia y a decir de los crímenes que alberga el 52% podrían volcarle a los futuros policías. De esas 28 quedó reducida a 18, pero el presidente Gerí ha dicho que necesita 5 escuelas al exterior y 3 en Lima, con lo que quedaríamos con San Bartolo, con Chorrillos y con Puente Piedra. Y a nivel nacional, en el norte, en el sur, 2 y una en el centro. Y ya están ploteadas, están pauteadas estas escuelas de formación. Pero el objetivo es producir, formar a 15.000 policías por año. Quiere decir que en 6 años, porque tendríamos estos 10.000 que estarían quedando, en 6 años podríamos ir cerrando la brecha de los 60.000, en 6 años.
Pero también nos propusimos que la brecha de 1.000 efectivos que por cuestiones disciplinarias también abandonan la institución al año, esa brecha también podríamos cerrarla convenientemente con algunas estrategias de control, de un esfuerzo sobremedido de cada mando medio y superior y también de los mismos hermanos oficiales para evitar que una cantidad considerable pase al retiro. Ya, pero Y la otra parte, la no, parte logística, eso iba. la parte No logística. hay un gestor público en la policía que sea capaz de coordinar con el Ministerio del Interior o con o con el MEL y diga, oye, dame este presupuesto, el presupuesto de salida. Sí, estos son mis requerimientos, estos son mis documentos que avalan. Sí, ¿Y dónde están esos gestores públicos? debemos anunciar de que este año ya ha sido aprobado 400 millones de soles para que van a entrar en enero y van a cerrar una gran brecha de la falencia logística que tenemos, como lo es los vehículos, los patrulleros, la tecnología. En tecnología parece que hemos despertado, hemos dado un paso adelante en el sentido de que ya contamos con unos equipos extractores forenses de datos y que nos está permitiendo asestar estos golpes últimos. Y ahorita mismo hay unos seminarios, unas capacitaciones dirigidas por agencias extranjeras a personal nuestro y va por buen camino. General, ya las últimas preguntas. Eh, Hubo, según fuentes que yo tengo en la policía, cuando pasó todo este tema de las marchas y la lamentable muerte de este muchacho que le llaman Truco, ¿no? Sí. Luego, pues usted lo que informó fue que el disparo salió de un policía, que en estos momentos creo que aún se recupera, ¿no? En el hospital. Eh, ¿Usted se adelantó con dar el nombre del suboficial antes de que las pericias sean contundentes? Porque finalmente las pericias lo que dijeron es que rebotó la bala, ¿no? Sí. Pero claro, cuando usted da el nombre del policía, lo da en un contexto en donde todo el mundo quería saber quién disparó. Pero se adelantó un poco a hablar de Magallanes. No, considero que en mi condición de comandante general y de una enorme responsabilidad de brindar información a la opinión pública, eh, y con la información preliminar que se contaba hasta ese momento, en ese mismo momento, y en un contexto de alta, muy alta tensión, es que por transparencia, como repito, y por este principio de rendición de cuentas, principios básicos en el desarrollo de la función policial, eh, salí al frente para indicar que el autor del disparo era Luis Magallanes, no responsable penal, que no fue un adelanto de opinión, ¿cómo se llama?, ni un cargo penal al respecto. Y entonces, y que además no provenía de Terna, como Claro. muchos hablaban, y además decir que él se encontraba internado en el hospital porque había sido Claro. masacrado antes y después, de que se tomaban algunas medidas respecto de algunos mandos, también para garantizar, para garantizar la transparencia en las investigaciones y alejarnos de ese prurito de la obstaculización, de la averiguación de la verdad. Solo única, sin que sea un adelanto de culpabilidad o responsabilidad. Pero al mismo tiempo que informamos ello, y aparte que clamamos también, ¿por qué es que se había acudido un fiscal de derechos humanos y de terrorismo cuando era un hecho aislado, como que así ha quedado, y además un hecho totalmente, luego ya se supo esto, pero por eso digo, en ese primer momento era la información preliminar con la que se contaba y la transparencia y responsabilidad de informar inmediatamente. Eh, eh, es lo que vertimos en ese momento,
porque la tensión que se veía y todo lo que pasaba, teníamos que teníamos que hacerlo. No me arrepiento de ello. Una respuesta. Por supuesto que la opinión y todos necesitábamos una respuesta inmediata. Porque Y una cosa más para terminar en este tema, es que, como vuelvo a repetir, nunca fue para decir autorías, presuntas autorías, culpabilidades penales, responsabilidades penales, no. Solamente el autor del disparo que todo el mundo vio. Respecto a este tema, también tengo que decir que cuando se produce esta situación de la noticia, por supuesto que yo ya había entrevistado a Luis Magallanes. Esa es una parte que me toca como comandante general. Y al mismo tiempo, la parte que no se puede separar es de que no puedo abandonar a ni uno de mis hermanos policías. Claro. Es bien paradójico, pero al mismo tiempo que daba su nombre, al mismo tiempo lo abrazaba y le daba toda mi protección, todo mi respaldo. Y coadyuvamos a las investigaciones que realizaba la policía y la fiscalía, que además entró a un terreno muy sospechoso, porque comenzó a manejar la escena del crimen, desde mi punto de vista, a alterarla. Y segundo, tenían unas imágenes que, si se hubieran visualizado a las horas siguientes, no hubiera habido tanto ruido y hubiera ayudado a todos. Pero maliciosamente fueron. Es por eso que yo denuncié a ese fiscal de derechos humanos ante la Junta Nacional de Justicia y ante el órgano de control del Ministerio Público, en mi condición de comandante general de la policía. Respaldé, como vuelvo a decir, abrazando a Luis Magallanes, recibiendo a sus familiares acá, no dejándolo en ningún momento, viendo la defensa, a pesar del Estado, pero como él eligió una defensa aparte, privada, del doctor Estefano Miranda, con toda seguridad que también acudimos preocupados por estar con él. Yo recuerdo que usted también ya en el 2021 se enfrenta a Pedro Castillo estando en la DIRCOTE, y Pedro Castillo, presidente golpista, lo quiso votar de la DIRCOTE con un reportaje, lo informamos, un reportaje Perú 21. Hay luego un golpe de Estado que ya en esta semana va a tener una sentencia, una definición por parte del Poder Judicial. ¿Pedro Castillo es un golpista para usted? La Policía Nacional de todos los peruanos lo detuvo en el flagrante delito por el cual en estos momentos viene siendo juzgado. Y hasta ahí, y durante todo lo que viene, reúne todos los presupuestos que configuran un ilícito penal, un injusto doloso, por el cual el Poder Judicial, así como sancionó al Movadef declarándolo terrorista, tendrá una motivación y una parte resolutiva que todos los peruanos estamos esperando en justicia. Y eso me lleva a preguntarle también por Betsy Chávez, coautora, que está asilada en la embajada o en la residencia de la embajadora de México. ¿Qué está haciendo la policía como para controlar de alguna forma la inteligencia policial, la DIRIN de la policía, para saber qué ayuda, más allá de la ayuda extranjera, peruana, está recibiendo esta señora, que también probablemente sea sentenciada o condenada esta semana? Bueno, la ayuda extranjera me parece que es donde está pisando. Claro, pero la nacional. Y eso será materia de alguna investigación, siempre dirigida, conducida constitucionalmente, jurídicamente por el Ministerio Público, materialmente por la Policía Nacional. Pero nosotros hemos recibido un boletín de captura por parte del Poder Judicial, y entonces nosotros estamos muy atentos y muy alertas de que no crezcan los niveles de impunidad bajo alguno de los pretextos. Somos respetuosos, sí, de las instituciones jurídicas internacionales que tengan que ver con el asilo, refugio,
cualquiera sean las decisiones de otros países ajenos a nuestro país. Si son responsables o irresponsables, tampoco nosotros no podemos, no nos alcanza. Claro que también podemos pensar en ello y nos indigna de sobremanera, pero estamos esperando nosotros las decisiones. Por lo pronto hay una decisión de no brindarle el salvoconducto. Quiere decir que ella no puede salir de donde se encuentra, porque si lo hace, entonces estaría poniéndose en, en función la captura, la orden de captura que pesa sobre ella, y se estaría ejecutando. ¿Y puede salir en algún vehículo, por ejemplo, mexicano? Ella puede salir en algún vehículo que tenga inmunidad diplomática, por supuesto que sí, en un vehículo diplomático que tenga una plática diplomática, por decir, por ejemplo, CD-170, y ese vehículo también tiene las prerrogativas y tampoco pueden registrarse, realizarse investigaciones de ellas, salvo entendimientos diplomáticos entre las dos naciones. Pero estaríamos muy atentas, ¿no? Porque es un vehículo que va a alguna determinada situación y nosotros estaríamos muy atentos porque tenemos también un mandato judicial que ejecutar y que cumplir.